Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Sofía García Hernández y a continuación estaré hablando sobre las tendencias críticas en la arquitectura. Este proyecto se lleva a cabo en el mes de noviembre del año 2021 como parte de la última unidad de la materia de estética. Sin más que decir, comencemos. Existe una relación entre la crítica y la vida, pues hay puntos importantes de esta que nos permiten dar una mayor contribución de una opinión particular y valiosa de lo que analizamos. Las tendencias críticas que estamos a punto de conocer son precisamente eso, un aporte de conocimiento sobre lo que es la comprensión y obtención de una mejor crítica. Como primera tendencia tenemos el estructuralismo. Nace en los años 50 bajo la definición de corriente teórica transformadora de los estudios que, en ese momento, llenaban todos los ámbitos de las ciencias humanas. El propósito de su existencia era abrir una nueva perspectiva intelectual en el modo de entender y analizar la cultura. Uno de los puntos de partida más importantes es su obligación de llevar a cabo análisis objetivos y científicos de los procesos que encontraban las estructuras profundas del pensamiento. Se le considera una corriente revolucionaria porque cambió la idea de que un análisis debía de ser observable empíricamente. Dentro del estructuralismo, la labor de un investigador se basa en el descifrado de códigos ocultos de significados que subyacen bajo un conjunto de relaciones sociales observables empíricamente. Levi Strauss, un famoso antropólogo, filósofo y etnólogo francés, consideraba que el antropólogo practica la observación íntegra. Dentro de esta corriente, el antropólogo se adentra en un terreno desconocido y parte de la idea de que el terreno social se encuentra infinitamente cargado de significados y simbolismos. Se presenta como una ciencia no descriptiva, capaz de reconstruir la estructura no visible de la imagen real. El concepto de estructura sustituye al de sistema y se abandonan los métodos descriptivos para adoptar modelos de análisis que lleguen a causas profundas de la realidad. Los estudios de Levi Strauss se basan en la lingüística estructural de Saussure a la antropología. En el año de 1916, Saussure desarrolla toda una teoría sobre la semiología. En esta se establece una diferencia entre las palabras comunidades de habla y el lenguaje, y establece que no basta con conocer las palabras para entender el lenguaje, sino el sistema que hace comprensible el habla. Este sistema es por ende la estructura del lenguaje. Así nace la lingüística estructural que tomará Levi y que se considera base de la semiología. Y bueno, ¿qué es la semiología? Pues se define como la ciencia de los signos, y nace a partir de la idea de que la estructura profunda se forma por una serie de unidades o signos caracterizados por dos aspectos interconectados: el significante, o sea, la imagen sonora del signo, y el significado, que es el concepto u objeto que se representa. Antropología estructuralista, la estructura de la cultura. Esta materializa los objetivos antropológicos que el autor quiso alcanzar y que son base que historiadores y arqueólogos toman para desarrollar nuevos modos de interpretar la historia. Su importancia está en la determinación de la actividad del inconsciente y por tanto el entendimiento y la acción de los seres humanos. Una mente organiza la realidad de tres modos. El primero es mediante combinaciones binarias o concepciones duales, por ejemplo, mesa y silla, sol y luna. El segundo modo son los sistemas de oposición o dicotomía de dichas dualidades, por ejemplo, hombre-mujer, día-noche y frío y calor. El tercer y último modo de clasificación es el que va de acuerdo a criterios convencionales. En base a estas estructuras lógicas de ordenación, el pensamiento se desarrollará de manera distinta. Postestructuralismo. Nace con el uso de las mismas herramientas del estructuralismo para el entendimiento de la cultura. No se le considera agente libre, ni activo, ni autónomo. Sus lecturas comienzan a ser múltiples y muy variadas, y en ocasiones llegan a ser contradictorias. Hace imposible la construcción de leyes que sistematicen un orden lógico en el pensamiento. Los principales representantes de este movimiento fueron Jacques Lacan, Jacques Derrida y Michel Foucault. Defendieron la independencia de la clasificación de signos respecto a cualquier construcción humana de significados. Debido a que para ellos el lenguaje puede ser mejor entendido a través de la escritura, crearon un término conocido como gramatología. Tardomarxismo. Años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tomaron lugar las oposiciones entre marxistas hegelianos y estructuralistas, hasta que los años 70 tuvo ascenso la lucha de clases sociales. Con el fin de conciliar el radicalismo intelectual, la izquierda buscó un pensamiento sin mediaciones. La relación entre el marxismo y la dialéctica puede explicarse desde muchos ángulos, pero el más importante
es el que define la diferencia entre la esencia, que es la verdad de las relaciones de explotación, y la apariencia, que es la forma en la que se manifiestan estas relaciones. Todo esto junto va a moldear el sistema capitalista. Karel Kozik fue un marxista checo y autor de la obra Dialéctica de lo concreto, en la que afirmaba que la dialéctica trata de la cosa misma, a la que se llega mediante la destrucción de la pseudoconcreción, o sea, las prácticas que esconden la esencia de las relaciones sociales capitalistas. La dialéctica, en el marxismo, no se limita a un método de exposición progresivo de los contenidos en el que los conceptos se reordenan a medida que se llega a una composición creciente de una totalidad. Las discusiones que niegan la importancia de la dialéctica dentro del marxismo son muy limitadas, pero hay mucho debate sobre las posibilidades de la dialéctica materialista como base para concebir el mundo. Durante el siglo XX y con el desarrollo de nuevas corrientes, se multiplicaron las posiciones a favor y en contra de la dialéctica. El marxista crítico Mijailo Markovic detalló en su obra La dialéctica de la praxis que existen tres concepciones de la dialéctica que a su punto de vista deberían de ser desechadas. La primera es la que coloca la dialéctica como una doctrina acrítica de las leyes universales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. La segunda es el total escepticismo sobre las posibilidades de existencia de todo principio metodológico general. Y finalmente, la tercera es la dialéctica reducida a una teoría y métodos específicos relativos únicamente a la historia humana. Podríamos decir que el marxismo dialéctico se basa en la crítica del fetichismo y en la pseudoconcreción de la sociedad burguesa. Para construir su crítica, Marx se basó en la crítica de la filosofía de Hegel y la de Feuerbach. La visión humanista y el desarrollo sustentable. La tragedia que afecta a la humanidad y de la que no todos están conscientes se representa por una cultura libertaria que incide en las fuentes de la vida humana. La economía, los derechos, la política, el desarrollo sustentable. Dada la unidad del ser humano con el cuerpo y el espíritu, se propone el empeño a favor de la promoción de la humanidad en plenitud, que no separa los derechos entre ellos porque esos se pueden considerar indivisibles. Sin un auténtico respeto de los valores primarios que constituyen la ética de la vida, se puede pensar en una ética social que de hecho debería promover el hombre. La dimensión ambiental del desarrollo sugiere una relación clara entre el humano y el medio ambiente. Este contexto exige un método de aproximación que permite captar la interdependencia desde el interior de la experiencia. Esta experiencia proviene de la relación entre los dos polos de la humanidad y la naturaleza, por lo cual la potenciación o ruina de uno depende de la consolidación o devastación del otro. La naturaleza es la expresión de un proyecto de amor y verdad, mientras que el ambiente se modela mediante una cultura centrada en la libertad responsable. Esto último nos permite destacar para cada proyecto de desarrollo las bases de una ética de solidaridad y justicia que son sostenibles e intergeneracionales y que se fundan sobre el destino universal del medio ambiente natural. Podemos concluir que las tendencias que acabamos de conocer se complementan mucho entre sí. Todas encuentran unidad entre el ser humano, su manera de analizar el ambiente y finalmente su capacidad crítica de considerar puntos importantes que dan criterio a su modo de pensar. Dentro de la arquitectura, estas tendencias son base para el arquitecto cuando de generar un criterio se trata y cuando más se necesita comprender un proyecto. Eso fue todo por mi parte y no me queda más que agradecer su atención. ¡Hasta luego!